Hace un ratito ya estamos acá para arrancar esta entrevista y le vamos a dar la bienvenida al legislador Federico Mazo de Libres del Sur, ¿no? Contábamos que, bueno, ayer habíamos estado hablando y también acá en este mismo lugar en una entrevista con otro legislador, el legislador Wesen, en representación de Fuerza Republicana. Había sido polémica su jura en su momento, ¿no? También porque había jurado por la memoria de Antonio Domingo Bussi, ¿no? Y en este sentido ayer en la entrevista también hablaba mucho de las críticas que se habían hecho respecto de esta jura y mencionaba concretamente a Federico Mazo, ¿no? En esto. ¿Cómo le va? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. No, en primer lugar creo que donde la primera equivocación del colega Wesen es que él no ha jurado en una empresa privada, sino que ha jurado en una institución pública de la democracia. Y cuando él plantea su defensa, que no tiene ningún fundamento para mí, tiene que recordar que el Bussi político por el que él dice haber jurado es el Bussi que antes de ser el Bussi político y ponerse a disposición de que el electorado tucumano lo vote o no, fue el Bussi que luego de muchos años y de mucha lucha de los organismos de derechos humanos y de organizaciones políticas, sociales, sindicatos, fuera condenado por crímenes de lesa humanidad. O sea que él, si no lo sabe, Bussi, en ese mismo lugar a donde hoy estamos los 49 legisladores, abajo funcionaba la Brigada de Investigaciones, generó torturas en forma personal, ni que hablar de la desaparición forzada de personas, el robo de bebé de cautiverio, haber generado campos de concentración en la provincia. Eso es Antonio Domingo Bussi, que de la mano del terrorismo de Estado marcó en la historia de Tucumán y en la historia argentina una de las peores páginas de lo que fue la dictadura militar y sus consecuencias. Y ustedes van a tomar, pues se viene hablando de que quieren pedir algún tipo de sanción para este legislador. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, nosotros en primer lugar, desde el Bloque de Libre del Sur, vamos a presentar una cuestión de privilegio, a donde no solo el juramento del legislador Wesen ofende a los familiares, a las víctimas del terrorismo de Estado, como se han expresado los distintos organismos de derechos humanos, sino que agravia a la Cámara en sí, porque lo que hay que decirle a los que no habían nacido en ese momento, o a los que eran muy chicos, o a los que hoy quieren saber lo que pasó entre el 76 y el 83 en Tucumán y en la Argentina, que hay 4 legisladores, entre ellos un vicegobernador, que fueron víctimas del terrorismo de Estado y que hasta hoy nunca aparecieron. Damián Márquez, Lechese, Vargas Aynace y Dardo Molina, entre cientos de tucumanos y tucumanas que figuran en el listado de la CONADEF. Entonces, nosotros creemos que, bueno, vamos a hacer esta moción para que el cuerpo... ¿Qué implica, para que la gente por ahí entienda, una cuestión de privilegio? Una cuestión de privilegio significa que un par o el cuerpo se siente agraviado de alguna forma por un colega o por un funcionario o por lo que fuera, digamos, ¿no? En este caso, por un colega, por el juramento, digamos, ¿no? Y por otro lado, hay una presentación que ha hecho llegar los distintos organismos de derechos humanos al presidente de la Cámara, que tendrá su tratamiento más profundo en las distintas comisiones, que es la separación del legislador Wesen de la Cámara, ¿no? ¿Y qué respuesta cree que va a tener del resto de los legisladores con respecto a este planteo que van a realizar? Mire, la verdad que la semana que viene seguramente vamos a estar sesionando para prorrogar la ley de emergencia en seguridad y otros temas que han quedado pendientes de la legislatura anterior. Ahí vamos a presentar sobre tabla el tema de la moción de privilegio y veremos cuál es la reacción, pero yo creo que... ¿Qué ha visto usted, por lo menos, en ese momento, en el momento de la jura, cuando se produjo este hecho, que después salió a la luz, porque salió varios días después? Sí, lo que pasa es que me parece que una parte importante del oficialismo no se ha expresado porque ese mismo oficialismo ha votado una mesa de conducción en un claro pacto con Fuerza Republicana. La verdad, a mí me ha sorprendido
digamos, el voto afirmativo de una legisladora que luego tomó licencia y un legislador, a quienes tenemos muchos años recorridos juntos en la política, que han sido directamente víctimas del terrorismo de Estado, como Carolina Vargas Aynace y Jerónimo Vargas Aynace, de que votaron por la moción de Orquera, ¿no? Que tendrían que haber dicho voto por la moción de Bussi y votaron por Orquera, pero yo creo que me parece que hay que darle la profundidad que tiene este juramento. No es solamente un juramento que uno puede jurar por lo que uno quiere o en ese momento la conciencia nos dicta, sino que cuando uno defiende un Estado democrático, cuando uno defiende las instituciones democráticas, más allá del desgaste que tiene hoy la política en la sociedad por 10.000 errores que han cometido quienes han conducido los destinos del país, de la provincia, en los últimos 25, 26 años, una cosa así no puede pasar, como que nos tenemos que acostumbrar que por el desgaste de la política alguien puede de alguna forma reivindicar en la persona o en el nombre del genocida Bussi algo que le sirva en algo al sistema democrático. Le hago una consulta, lo que es un poquito de tema, pero usted recién hacía referencia a la ley de emergencia en seguridad, de la prórroga. ¿Cuál es su postura y qué opina con respecto a esta idea del oficialismo de sacar el tema de las adicciones de la emergencia en seguridad? Mire, a mí me parece que hay varios temas estructurales que tiene la provincia y la nación, que la legislatura ha generado la ley de emergencia, ha generado leyes de emergencia que hay que discutirlo en profundidad. Yo la verdad que creo que sacar lo de adicciones de la ley de seguridad es un error. Creo que las adicciones hoy, como se lo vive en el día a día en cada uno de los barrios, vulnerables o no, porque las adicciones cruzan todo el segmento social de la provincia, es un error porque es una realidad muy compleja, que si uno lo ve desde el punto de vista de la pobreza, de la marginalidad, de la falta de inclusión social, es el paso previo a la delincuencia. Claro. Por eso cuando antes de ayer, y me hago cargo de lo que voy a decir, muchos en las redes sociales decían uno menos porque veían una foto de un joven de 19 años con 11 tiros en el cuerpo. Yo siempre le digo que hagan una resta. Resten 19 años de los años que lleva el mismo signo gobernante en la provincia, prácticamente lleva 16 años. Sí. Este muchacho tenía 3 años cuando se hicieron cargo del gobierno. Algo se tienen que autocriticar y también decirle a la sociedad para que no caigan en soluciones que no son soluciones de fondo, porque a los 3 años ningún niño que usted le pregunta o le pregunto yo o cualquier ciudadano en un merendero, en la escuela, sueña con ser ni adicto ni con ser delincuente. Le dicen que quieren ser abogados, doctores, electricistas, plomeros, maestros. Nadie sueña eso. Es como consecuencia de, en algún momento, perder algo que tiene una base muy importante en la inclusión, que es la educación, y a partir de eso se genera un proceso que termina, ¿no?, sí, en esta disputa territorial de la delincuencia, en la que el Estado no puede seguir siendo un espectador más. Federico, le iba a consultar respecto a esto, ¿no?, de la ley de emergencia, porque se planea, bueno, incluir varias modificaciones después de lo que han sido estos últimos años de trabajo. ¿Cuál le parece que es lo urgente que hay que revertir de esta ley, lo que se necesitaría incorporar también, ¿no?, en el marco de esta discusión? Mire, yo creo que lo único que ha servido la ley de emergencia en los últimos años es para que el gobierno de la provincia, a partir de esa ley, pueda adquirir distintos elementos que necesita la fuerza policial para actuar. A mí me parece que la discusión que tenemos que profundizar en esta prórroga de la ley de emergencia es no tenerle miedo al debate de una sociedad que está angustiada, que está prácticamente paralizada por el miedo de los hechos que ocurren,
y discutir e iniciar un proceso de discusión de fondo, como cualquier tema estructural, y empezar a discutir leyes que le posibiliten al Poder Ejecutivo la generación de políticas públicas que vayan en hacer retroceder índices que realmente son bastante graves y que de atrás de esos índices, ¿no?, hay, en el caso de la inseguridad, tucumanos, tucumanas, jóvenes, niños, abuelos de carne y hueso que pierden la vida por muchas veces hechos que se podrían ser evitables si el Estado actúa en tiempo y forma. Y cuando digo el Estado actúa en tiempo y forma, no requiero a si hay más policía en una esquina o ese policía ejecuta o no a un delincuente. Creo que hay que hacer un trabajo mancomunado de los distintos ministerios, de las distintas acciones del Estado, para ir en un proceso de menor a mayor, trazando una línea de políticas públicas que no solo aminore el tema de la inseguridad, que está íntimamente relacionado con la pobreza, con la falta de oportunidades, con el tema de la educación, con el desarrollo social, y le pueda brindar a la sociedad la esperanza de poder vivir en un Tucumán tranquilo, sin que crea la sociedad en general que la mayor presencia policial, por supuesto, aminora ese sentimiento de angustia que uno tiene cuando ve que a cualquier hora del día, a las 10 de la mañana o a las 2 de la mañana, con total impunidad, se mata a 10 o 12 cuadras o a 5 cuadras de la Casa de Gobierno. Claro. Pero hay que, más allá de lo que digan las encuestas, de lo que digan las redes sociales, hay que profundizar las distintas temáticas para que de esa forma podamos, devolverle a la sociedad la tranquilidad en este tema de poder caminar por las calles tranquilas. La otra consulta tiene que ver con la legislatura que arranca esta nueva conformación. ¿Están definiendo las comisiones? ¿Cómo está el tema ese? Bueno, se están definiendo las distintas comisiones, hemos hecho unas propuestas a los distintos bloques e interbloques. Creemos que en el día de mañana ya vamos a ser notificados por presidencia de cómo han quedado conformadas. Hemos visto en una reunión que hemos tenido con el contador Osvaldo Jaldo una gran predisposición a que las comisiones se integren de manera ecuánime entre la oposición y el oficialismo, y cuando uno ve los números de las leyes aprobadas en la legislatura del 2015 al 2019, la oposición ha aprobado casi el 47% de las leyes, o sea que habla a las claras que se posibilita que leyes de la oposición lleguen al recinto con los consensos necesarios. Creo que esos son los ejemplos que hay que darle a la sociedad y que son los ejemplos con los que vamos a reconciliar la política con la sociedad y la gente. Muy bien. Muy bien. Gracias, Federico, Mazo. muchísimas gracias.